Ahora vamos a ver todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo. Entonces, ya en el video anterior lo vimos por separado y con un modelo anatómico. Ahorita ya nada más es comparación y para repasarlos rápidamente. Entonces, ahorita ya nada más ponemos el nombre del músculo, dónde se origina, dónde se inserta, qué nervio lo inerva y cuál es la acción cuando ese músculo se contrae. Entonces, músculo, empezamos con la capa superficial y luego vamos con la capa profunda. Entonces, capa superficial, habíamos empezado con el extensor del carpo radial corto. Este es su origen, es en el epicóndilo lateral del húmero. Voy por el hueso, aquí está. El epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la base dorsal del segundo y tercer metacarpiano. Segundo y tercer metacarpiano, y es inervado por la rama profunda del nervio radial. Y su acción es extender la muñeca y abducirla. Dicho de otra forma, desviación radial de la muñeca. Siguiente músculo es el extensor del carpo radial largo, que igual se inserta en este es en el borde supracondilio lateral del húmero, también del epicóndilo lateral, o sea, este sale de aquí, del borde supracondilio, y se inserta en la base dorsal del segundo metacarpiano, o sea, aquí. Y la inervación es por el nervio radial antes de que se divida en rama profunda y rama superficial. Acción, igual extender la muñeca y abducción o desviación radial de la muñeca. Siguiente músculo es el extensor común de los dedos. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero, o sea, aquí, y se inserta en los extensor hood, que esto finalmente nos va a llevar a la falange distal y medial. Inervación es por la rama interósea dorsal, que es rama de la rama profunda del radial, y este hace extensión de los dedos. Siguiente músculo es el extensor del meñique. Este se origina igual en el epicóndilo lateral del húmero, se inserta en el tubérculo, se inserta en los extensor hood del meñique o del quinto dedo, que eso de los extensor hood lo vemos en otros videos. Y la inervación es igual por el interóseo dorsal y extiende el meñique. Siguiente es el extensor del carpo ulnar, que también se llama cubital dorsal. Igual el epicóndilo lateral del húmero se inserta en la base, o digamos en el tubérculo del quinto metacarpiano, inervado por el interóseo dorsal, y su acción es extensión de la muñeca más aducción de la muñeca, o dicho de otra forma, desviación ulnar de la muñeca. Y siguiente es el anconio, que se origina, bueno, aquí cambia el orden, pero no importa. Se origina del epicóndilo lateral del húmero,
y se inserta en el olecranon y parte proximal dorsal del cúbito, y está inervado por el nervio radial, específicamente C6, C7, C8, y su acción es extender el codo. Digamos un músculo accesorio porque el principal es el tríceps. Siguiente es el brachioradialis. Este nace del borde supracondilo lateral. Se inserta en la estiloides radial. Es inervado por el radial antes de que se divida en superficial y profundo, y su acción funciona como flexor cuando estamos, digamos, semipronando, o sea, cuando está como así, flexiona. Ahora con la capa superficial, capa profunda. Empezamos con el supinador. Aquí vamos de próximo a la distal. El supinador tiene dos cabezas. La humeral o superficial se origina del epicóndilo lateral del húmero, también del ligamento anular y el ligamento colateral de radio. O sea, epicóndilo, ligamento anular iría aquí y el ligamento colateral va aquí. Aquí se origina una cabeza y la otra se origina de la cresta supinadora del cúbito, del cúbito. Y se inserta arriba de la inserción del pronador redondo. Dicho de otra forma, se inserta arriba de la línea oblicua de radio, que es más o menos por acá. Inervación. Todos son por el interóseo dorsal y acciones supinal el antebrazo. Siguiente que vimos es el abductor largo del pulgar. Este se origina de parte posterior del radio y del cúbito, también de la membrana interósea, y se inserta en la base del primer metacarpiano. Es inervado por el interóseo dorsal, que es rama de la rama profunda del nervio radial, y la acción es, como su nombre lo dice, abducir el pulgar, o sea, esto. Sale de acá, de la parte posterior del cúbito de radio, y se inserta en la base del primer metacarpiano. Siguiente fue el extensor corto del pulgar, que estaba distal a este origen, pero igual en el cúbito y en el radio y en la membrana interósea, en parte posterior, y se inserta en la base de la primera falange, o digamos de la falange proximal del primer metacarpiano, y es inervado por el interóseo dorsal, y su acción es pues extensión del pulgar, específicamente es extensión de la articulación metacarpofalángica, así, porque se ven aquí en la base, extensión de la metacarpofalángica. Siguiente es el extensor largo del pulgar, que se origina más distal a este origen, o sea, se van originando así, más distal. Este viene nada más del cúbito y de la membrana interósea. Se inserta en la falange distal del primer dedo, inervado por el interóseo dorsal, y su acción es igual, extender toda la articulación del pulgar.
Siguiente es el extensor del índice, que se origina igual más distal que donde se originó el músculo previo. Se inserta en los extensor hood, que lo vemos en el siguiente video, pero básicamente se inserta por aquí en las falanges media y distal del índice hasta el segundo dedo, y es inervado por el anteroso dorsal, y su acción es extender el índice. Entonces tenemos capa superficial, que son 7, que básicamente vienen del epicóndilo, la mayoría, epicóndilo lateral, y la mayoría de estos, o sea, son extensores de la muñeca y de los dedos. Y luego están aquí la capa superficial supinador, abductor del pulgar, extensor del índice, y todos los de la capa superficial, los de la capa profunda, son inervados por el interoso dorsal. Y cuando el nervio radial pasa, antes de que pase entre las dos cabezas del supinador, es la rama profunda del nervio radial. Y ya una vez que pasó al supinador, pues entre las dos cabezas, se llama interoso dorsal. Y todos estos son inervados por el interoso dorsal. Ahora específicamente la tabaquera anatómica es esta de aquí. Esta de aquí tiene un borde medial y un borde lateral. En el borde medial está el extensor corto del pulgar. Este tendón es el tendón del extensor corto del pulgar, y este, que forma el borde lateral, es el extensor largo del pulgar. Entonces el extensor corto del pulgar forma el borde medial de la tabaquera anatómica, y el extensor largo del pulgar forma el borde lateral de la tabaquera anatómica.